Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. O en lo general y en lo particular, la reforma constitucional. Esta semana en Parlamento Abierto hablaremos de la aprobación de la reforma constitucional en materia laboral. También tendremos la participación en tribuna de los hablantes en lenguas maternas y hablaremos sobre la emisión del programa Parlamento en Vivo. Acompáñenos. Bienvenidos a Parlamento Abierto. El pasado 11 de abril, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma, adiciona y deroga disposiciones de diversas leyes, entre otras de la Ley Federal del Trabajo, del IMSS y del Infonavit, todo esto correspondiente a justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. El documento fue remitido al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación. El pasado miércoles 10 de abril, la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aprobó con 19 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley Federal de Defensoría Pública, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mejor conocido como Infonavit, y Ley del Seguro Social. Todas ellas en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. El dictamen fue presentado por el diputado Manuel de Jesús Valdenebro Arredondo, el cual también señaló que la legislación laboral se adecua a la reforma constitucional de febrero de 2017 y diversos tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano que amplían y protegen los derechos humanos de los trabajadores. Habiendo quórum legal, con 19 diputados a favor, 1 en contra y 1 abstención. Se aprueba este dictamen. Gracias, secretaria. Ya en la sesión ordinaria del jueves 11, se dio la discusión ante el Pleno de la Cámara en el que los distintos grupos parlamentarios mostraron sus posicionamientos ante esta, la reforma constitucional más importante de los últimos tiempos. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. Compañeros y compañeros diputados, el día de hoy, con toda responsabilidad y satisfacción, atenderemos las demandas y necesidades de la clase trabajadora y del sector patronal de nuestro país. El día de hoy reforzaremos el respeto a los derechos humanos que todo trabajador debe de tener, partiendo de la base de la dignidad de la persona. En un ejercicio de debate auténtico, responsable, abierto al interior de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con la participación de los diputados integrantes, es que se ha aprobado el presente dictamen que se somete a la consideración de esta honorable soberanía. Honorable Asamblea, su servidora y mis compañeros de bancada estamos plenamente comprometidos con el respeto y la salvaguarda de los derechos laborales de las y los trabajadores de México. Sus luchas son nuestras luchas, sus causas las defendemos como propias y sus inquietudes y dudas las compartimos cabalmente. La presente reforma a la Ley Federal del Trabajo es un tema sensible y trascendental para millones de mexicanos cuyas relaciones laborales son atendidas por la ley en comento. El trabajo, en su carácter amplio, le da sentido a la vida de las personas, contribuye a su bienestar personal al proveerles de los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, así como coadyuvar a la salud económica y social de la nación. Desafortunadamente, este dictamen se presenta con prisas. Vemos con desilusión cómo una vez más los trabajos legislativos de una ley tan importante como la que se pretende discutir han quedado muy por debajo de las expectativas que tienen de nosotros los ciudadanos de México.
En representación del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, vengo a presentar moción suspensiva sobre el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes federales del trabajo, orgánica del Poder Judicial de la Federación, Federal de la Defensoría Pública, del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Seguro Social en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. México es un país libre y soberano. Los derechos de los trabajadores mexicanos deben ser fortalecidos y para ellos debemos de encontrar el mayor consenso posible en los grupos parlamentarios. Y para ello es necesario fortalecer el trabajo legislativo bajo la técnica de parlamento abierto. El dictamen va en contra del objeto de la autonomía y libertad sindical y de igual manera no presentan el impacto presupuestal del mismo. El Partido Verde votará a favor en virtud de las razones siguientes. En primer lugar, la presente reforma fue un compromiso adoptado por México al momento de negociar el TEMEC. Y es importante mencionar que no es la primera vez que la celebración de un tratado comercial dota acciones que vienen a mejorar la vida de los mexicanos. En materia democrática, la firma del TLC trajo como resultado la implementación de reformas que culminaron con la creación de un IFE totalmente independiente del gobierno, y con ello se generaron las condiciones para vivir elecciones libres que han transformado para bien a este país. Hoy esta reforma puede transformar la relación entre trabajadores y patrones en beneficio de todos. Se suprimen las juntas de conciliación y arbitraje y se crean tribunales autónomos dependientes del Poder Judicial de la Federación. Para el Partido del Trabajo, este es el momento de dejar fuera a la ley a la figura de la subcontratación, ya que da pie a que continúe el alto poder de negociación salarial de los empresarios contra los trabajadores, los cuales ven ir sus salarios constantemente a la baja y perder sus derechos adquiridos. Para nosotros, este dictamen es la oportunidad ideal para eliminar la subcontratación de nuestra ley y no dejarlo para momentos futuros, pues eso implica seguir eternizando las precarias condiciones que viven nuestros trabajadores. Para nosotros es claro que si el país enfrenta bajas tasas de crecimiento, altas tasas de desempleo y desigualdad, es por la subcontratación y las precarias condiciones de trabajo. Mantener estas condiciones son un obstáculo para que los trabajadores aumenten su bienestar y aspiren a tener salarios acordes a la riqueza nacional que generan. Compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del PRI manifiesta su apoyo en lo general y el compromiso a dicho dictamen para transitar al nuevo modelo de justicia laboral. Nuestro apoyo resulta de una consulta a nuestra base sindical y de la decisión de privilegiar en todo tiempo el interés superior de los trabajadores y sus familias. No hay país en el mundo que viva sin trabajadores, ni economía alguna es posible sin su concurso. Por eso, cualquier decisión que pueda afectarnos implica un acto de responsabilidad política, independientemente que nadie haya hecho la propuesta o de quienes la suscriban. No podríamos jamás ir en contra de la libertad sindical que corresponde con la garantía de la democracia sindical expresada a través del voto personal libre y secreto de las y los trabajadores. Desde el 39, Acción Nacional se declaró enemigo férreo de considerar al trabajo como mercancía, como simple elemento de material de producción. Hoy, con la misma convicción humanista, en un momento en el que parece que desde la presidencia se quiere revivir la inútil y nefasta división social y crear enconos entre los mexicanos, el PAN dice presente al pasar la lista en la tarea comunitaria para construir un mejor futuro para todos
y especialmente para los trabajadores de este país. En tal virtud, apoyamos el dictamen con la reforma laboral que se presenta para su discusión y su votación. Lo hacemos convencidos en que la actualización de las normas sustantivas que hoy se realizan serán propicias para la configuración de un mejor entorno social y económico, y que en el mundo caracterizado por la competencia y la innovación será eficiente. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que hoy es producto de la lucha que por décadas han llevado a cabo las y los trabajadores mexicanos en defensa del trabajo y del salario digno, así como por una representación verdadera de sus sindicatos y de su demanda de justicia laboral expedita. Este dictamen responde al mandato constitucional de febrero 2017 de la llamada Reforma Constitucional en materia de justicia laboral y a los instrumentos necesarios para la debida aplicación de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad de sindicación y verdadera contratación colectiva. Finalmente, y con 417 votos a favor, 1 en contra y 29 abstenciones, se aprobó en lo general y posteriormente en lo particular con 258 votos en pro, 67 en contra y 18 abstenciones el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva de las leyes anteriormente señaladas. Cabe señalar que en este dictamen se contemplaron las propuestas realizadas por legisladores de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara, así como los resultados de las audiencias públicas celebradas a finales de febrero y principios de marzo de 2019, y que se privilegiaron garantías al trabajador en lo individual para hacer valer sus derechos laborales. También se eliminaron brechas por género, violencia e inequidad salarial y se atiende y regula el régimen de los trabajadores del hogar. Gracias por continuar con nosotros. El pasado miércoles 10 de abril se realizó la 5ª emisión de Parlamento en Vivo, que se transmitió en directo a través de las redes sociales de la Cámara de Diputados y en la que se abordó el tema de la reforma constitucional en materia laboral. Veamos lo expresado por diputadas y diputados participantes. El pasado miércoles 10 de abril, en el lobby del Palacio Legislativo de San Lázaro, tuvo lugar el conversatorio sobre la reforma constitucional en materia laboral, el cual contó con la presencia de los diputados Ana Priscila González García, de Movimiento Ciudadano, y Jorge Arturo Espadas Galván, del Partido Acción Nacional. Ambos legisladores dieron su punto de vista sobre los aciertos de esta reforma y también de los que adolece. Veamos lo que expresó el diputado Espadas respecto a la libertad de elección sindical durante esta emisión. El derecho que tengo yo, que tiene cualquier joven trabajador, cualquier mujer trabajadora, de pertenecer a un sindicato. Mi libertad de decir yo pertenezco al sindicato que encabeza la diputada, yo pertenezco al sindicato que encabeza fulano de tal, o yo no deseo pertenecer a ningún sindicato. Estamos hablando de libertad. Hoy en México las cláusulas de exclusión son vigentes. ¿Por qué? Porque en el contrato colectivo se establece que si yo quiero entrar a determinada empresa que tiene el contrato colectivo, el sindicato tal, solo puedo ingresar si me adhiero a ese sindicato. Entonces no tengo libertad de decidir o no si quiero pertenecer a un sindicato y de inmediato me llega mi descuento, mi cuota sindical sin que yo haya autorizado, pero además no me rinden cuentas de esta materia. Entonces, parte fundamental de entender a qué nos está orillando este apartado 23A del TEMEC junto con el Acuerdo 98 es a este tipo de libertades. Entender que el sindicato no es algo a lo que yo forzosamente me tengo que afiliar. Tengo que tener la libertad para decidir si a mí me conviene el sindicato A, el B o el C, o prefiero no estar representado por ningún sindicato. Por su parte, la legisladora González habló sobre la representatividad sindical y señaló en coincidencia con su homólogo del PAN que esto es algo que ni siquiera en Estados Unidos se practica. Digo, hay cosas que sí nos brincan a nosotros porque quieren generar asambleas tras asambleas tras asambleas. Digo, ¿para qué un sindicato elige a sus representantes
para cuestiones de sus contratos colectivos de trabajo. En el artículo 390 ter habla de que eliges a tus representantes, esos representantes negocian con el patrón las modificaciones que se le van a hacer a los contratos colectivos de trabajo, llegan a un acuerdo y tienen que volver a solicitar una asamblea con los trabajadores para que los trabajadores autoricen esas modificaciones y estén de acuerdo con esas modificaciones que se les van a hacer al contrato colectivo de trabajo. Y digo, pues entonces, ¿dónde está la representatividad sindical? De igual forma, ambos coincidieron en que esta reforma laboral es necesaria y trascendental, pero señalaron su desacuerdo con la prontitud de su aprobación. Estamos de acuerdo en que deba existir una reforma laboral. Sí. La verdad es que para nosotros es una reforma laboral express. Estamos a favor de la libertad sindical, de los derechos de los trabajadores, pero también lo que conlleva nuestra preocupación es que puede haber un desequilibrio económico en el país. Sí. O sea que realmente son más de 1035 artículos y se están reformando más de la mitad de los artículos de esta Ley Federal del Trabajo. Sí. Entonces no es un tema menor, No es un tema menor, es una reforma muy importante y no se le está dando ese trato especial. Sentimos que sí es una presión que por parte del gobierno de los Estados Unidos y es una reacción que se está dando aquí en México. Lamentable de esta reforma que le afecta sí a todas las mexicanas, Sí. porque quien no trabaja es patrón. Y el que es trabajador tiene una familia que mantener, el que es patrón también. Esto nos afecta a todos y tiene que ver con la economía del país. Sí. En unas horas vamos a resolver más de la mitad de una ley federal del trabajo. Más de la mitad. La reforma más importante en la época moderna, la Ley Federal del Trabajo, se va a dar aquí, con unas horas de discusión nada más. Para finalizar, señalaron que no es una reforma integral, porque hay temas que son necesarios discutir. Uno de ellos, el outsourcing. Y en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, continuaron en tribuna las participaciones de hablantes de lenguas maternas, correspondiendo a la Musga y Purépecha. Ante el Pleno de la Cámara, denunciaron que el despojo cultural y de saberes sigue siendo brutal y solicitaron apoyo para la conservación de sus lenguas que continúan extinguiéndose. En la sesión ordinaria del miércoles 10 de abril, la historiadora purépecha Rubí Celia Huerta Norberto, en su mensaje ante el Pleno, señaló que a partir de la entrada de Nuño de Guzmán en territorio purépecha en 1530, llegó la explotación, colonización y desplazamiento de su lengua, y que, aunque no lo parezca, los pueblos originarios siguen sufriendo discriminación, desplazamiento y despojo. También apuntó que los que son descendientes de una cultura milenaria como la suya están en una lucha diaria por el total y pleno reconocimiento de sus derechos y por la libre autodeterminación de los pueblos originarios. Tzitziki punzumi kwar, huatarana puitzakwar, sipiatik suntat, kaiman hingon huchatzina kwarsing. Kuska kwaren sharatakne escucha, kahamara kuchar tirekwar, haponda, hawami kwar wekamisti, mamarux has nanitech hiskasti, katuriri ruxenjahpan, wandak kusk sintitareataru, wekor sinti, arinatar sintucharirekwan, kawena sintitziwantan huchariretaru. En la sesión ordinaria del jueves 11, tocó turno a la ciudadana Isaura Patricia de la Cruz García, hablante de la lengua amuzga, quien señaló que ser mujer, además de indígena, hace más complicada su condición. De igual forma, agregó que las cosas para los indígenas en general no han cambiado mucho y que es en la Ciudad de México donde más se centran las lenguas indígenas. Mati, shena u, sashma na yusku. Machena, nandai tina, nguinam, hainde namna, daina, do we, intam, kiana kui tskia yana ki chamsna, do nekal oya kui tsiana alaya, kanchana tia, nakulan naya nyamsko,
do tiana lalhaya tsiana tindai tina na alhaitsa ho nans at tia na kiwa tsana tahne nan sailhu tia wa samatina ki tia wa ndena ngwinamtsa esholat ma dena u chashaina mankiatsa una tsashma hasta kulena na ko. Por último, ambas participantes coincidieron en que la discriminación que se sufre por ser hablante de lengua originaria es otra de las fuertes experiencias que han vivido y que es importante defender su identidad en lugar de ocultarla, o peor aún, de negarla. Y como parte de las actividades de las diversas comisiones de trabajo, tuvimos la presentación de 4 libros sobre el general Emiliano Zapata y la realización de los foros Análisis de violencia por razón de género y sobrepeso, obesidad y diabetes. El pasado miércoles 10 de abril, el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Ricardo de la Peña Marshall, del Partido Encuentro Social, presentó la edición de 4 libros en conmemoración por el centenario luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar, una de las figuras más importantes de la Revolución Mexicana, mejor conocido como el caudillo del sur. En conferencia a medios, el presidente del Consejo Editorial sostuvo que este órgano está comprometido con la revisión y ampliación del conocimiento de la historia nacional y con la construcción del México que necesitamos, independientemente de ideologías, pero centrados en las necesidades sociales. Conseguimos, en pluralidad, editar un conjunto de libros dirigidos a diferentes sectores y con características muy particulares. Y por eso quiero platicar un poquito de cada una de ellas. La primera es una obra iconográfica prologada por el diputado Mario Delgado, que retrata la realidad de Emiliano Zapata y los ideales de su lucha, que es esta de aquí. El otro es una obra infantil para que los niños conozcan el otro rostro del caudillo del sur, que es este libro de acá. También hay una obra facsimilar que cuenta con un estudio introductorio de Edgar Castro Zapata, que es esta de aquí. Y otra más que es una obra colectiva en la que participan todos los coordinadores parlamentarios, y aquí quiero recalcar y agradecer la participación de todos y cada uno de los coordinadores de las bancadas parlamentarias, porque tuvieron la visión para darle el apoyo y el empuje a este proyecto, que además es prologada por el diputado Porfirio Muñoz Ledo y cuenta con un estudio crítico por parte del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de esta Cámara de Diputados, quienes son los especialistas en el ámbito del campo. El jueves 11 se llevó a cabo el foro Análisis de la violencia por razón de género, en el cual el diputado Agustín García Rubio de Morena pronunció lo siguiente. La violencia en contra de la mujer puede ocasionar cualquier acción u omisión que causa algún tipo de daño. Este sufrimiento, sin embargo, produce distintos efectos, como por ejemplo físicos, sexuales, psicológicos, económicos y patrimoniales. Debemos apoyar a las mujeres que desde sus causas, en el interior de sus familias, sufren algún tipo de violencia para que puedan decir no más. Por su parte, la directora general de Para una vida libre de violencia y para la igualdad política y social del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiola Alanís Sámano, señaló que las cifras muestran una clara tendencia del incremento de los homicidios dolosos contra las mujeres. Resaltó que 2018 fue el año más violento de la historia del país y en el que se incrementaron los homicidios contra las mujeres. En tanto, la diputada Tatiana Cloutier Carrillo, de Morena, señaló lo siguiente. Me da mucho gusto que sean los hombres quienes empiecen a involucrarse en este tema de qué pasa con las mujeres. ¿Por qué? Porque creo que uno de los grandes problemas que nos han llevado, y que no es el tema concretamente que yo estaré tocando, de la violencia contra las mujeres,
tiene que ver desde la perspectiva donde yo lo veo es que en las soluciones no le hemos preguntado al varón qué ve, cómo lo ve y cómo incluiría acciones para poder avanzar a resolverlo. Las mujeres nos hemos sentado por muchísimo tiempo a discutir los problemas de las mujeres y creo que la historia ha dado que lo que hemos hecho no nos ha dado resultado. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo diferente? ¿Qué te estamos haciendo o queriendo hacer diferente hoy para cambiar los números? El pasado viernes 12, la Comisión de Salud realizó el foro Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, construyendo una agenda integral. Veamos parte de lo que sucedió en él. Tenemos la convicción de que el problema de sobrepeso, obesidad y diabetes es un serio problema de salud pública y que nos corresponde a todas y todos tener una intervención, una participación activa en la solución de la problemática que al día de hoy nos aqueja. Y es por eso que tenemos que ver a la salud pública como un asunto social, que lo es de manera intrínseca, y atender los determinantes estructurales, que son las condiciones en las que se desenvuelven los individuos, que les permiten o no les permiten tomar decisiones favorables a la salud. En el tema específico de sobrepeso, obesidad, diabetes, uno de los determinantes cruciales son los ambientes alimentarios. Por último, la diputada Miroslava Sánchez Galván de Morena, presidenta de la Comisión de Salud, confió en que este foro sea la punta de lanza para elaborar un proyecto revolucionario que permita avanzar en la dirección correcta y a una velocidad posible, porque el problema de sobrepeso, obesidad y diabetes es un serio problema de salud pública. Y así llegamos al final de nuestra emisión de esta semana. Una vez más, gracias por acompañarnos. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales con la etiqueta Parlamento Abierto TV. Participe. Hasta la próxima. Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. O en lo general y en lo particular, la reforma constitucional